Bienvenidos a todos a estas segundas jornadas interdisciplinarias sobre la temprana modernidad, organizadas por el equipo de investigación en Historia Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, del cual formo parte. Mi nombre es Constanza Caballero, hablo en nombre del equipo organizador, en el cual está también Carolina Lozada, Facundo Macías, Claudio Risuto, Agustín Méndez. Bueno, quiero decirles antes que nada que es muy especial para nosotros poder concretar estas jornadas, porque es una instancia de reencuentro para muchos de nosotros, después de estos últimos años en los cuales las actividades académicas presenciales se vieron suspendidas. Así que aquí estamos finalmente reunidos en cuerpo presente, así que es una enorme alegría contar con todos ustedes acá. La propuesta de este encuentro es que podamos reflexionar y dialogar acerca del problema de la alteridad radical en la Europa moderna, a partir de abordajes muy diversos. Y hablar de alteridad es también hablar de identidad, ¿no? Como su contracara, así que vamos a estar también analizando cómo la sociedad europea moderna se forjó a sí misma también frente a estas diversas otredades o exterioridades. Vamos a estudiar diversas historias que de alguna manera daban o quitaban valor a ciertas personas y ciertos grupos, ¿no? Son historias múltiples, discursos, imágenes, sonidos incluso, considerando la presentación del profesor Burukua, que construían de alguna manera fronteras entre un otros y un nosotros. Y estas construcciones no tuvieron un peso menor porque habilitaron prácticas de clasificación, de jerarquización, de dominación y de exclusión, e incluso en sus formas más extremas, que presentaban, digamos, la diferencia como inasimilable, dieron paso a fenómenos de persecución, expulsión, esclavización o eliminación de grupos humanos a lo largo del periodo moderno. Elegimos esta obra de Hans Memling para ilustrar esta separación, ¿no?, entre el nosotros de los salvados y el ellos de los condenados en esta civilización europea y cristiana que estamos estudiando. La obra se llama El juicio final, en realidad es un tríptico que acá aparece digamos, proyectado. Fue pintado circa 1470 y su autor es de origen alemán, pero en realidad pintó en Brujas durante su vida. Es uno de los grandes representantes de la pintura flamenca del siglo XV. Este cuadro se exhibe actualmente en Polonia. Y acá vemos, ¿no?, cómo el arcángel Miguel juzga con una balanza los cuerpos de estas personas que habitan en la tierra. El detalle que usamos nosotros en el programa muestra a los hombres y mujeres que se encuentran a la derecha de San Miguel, que están a punto de ser condenados al infierno. Así que bueno, queremos agradecer mucho a todos ustedes por estar acá, especialmente a los expositores y a los conferencistas. Hoy contamos con la presencia de los más destacados especialistas en historia moderna del país, así que es un honor enorme tenerlos acá con nosotros. Y contamos también con la presencia de una profesora española que trabaja actualmente en Inglaterra, que vino especialmente a la Argentina para estar acá con nosotros, así que bueno, muchas gracias también a Rosa Vidal Doval. Y muchísimas gracias sobre todo a la Biblioteca Nacional, que nos brindó con mucha generosidad y mucha cordialidad este espacio para que hoy podamos estar reunidos. Paso entonces a presentar al primer conferencista de hoy, el profesor Fabián Alejandro Campagne. Él es el profesor a cargo de la Cátedra de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires hace más de una década y media. Es autor de numerosos libros y artículos, sobre todo sobre demonología y caza de brujas en la Europa moderna. Es autor de libros como El Homo Catholicus, Strix Hispánica, Profetas en Ninguna Tierra, Poder y Maldonado, entre otros. Y además es el director del proyecto BASIT, del equipo de investigación que organiza estas jornadas y maestro de muchos de nosotros. Así que bueno, le cedo la palabra a Fabián, que nos va a presentar su conferencia titulada Cannibalism and Non-Tropo, la antropofagia en la génesis del estereotipo del Sabbat, peculiaridades del caso italiano. Bueno, gracias Constanza. Buenos días. Gracias por estar aquí presentes tan temprano un lunes. No es sencillo. Quería comenzar agradeciendo a la doctora Lozada y a la doctora Caballero. Sin ellas, este evento que se desarrollará durante el día de hoy no hubiera sido ya no realizable, no hubiera sido pensable, porque han hecho todo y más. Entonces, mi reconocimiento a ambas colegas. Pido
pido disculpas porque hay un montón de gente a la que conozco, pero no sé quiénes son porque con las máscaras lo reconocí a mi maestro, el gran José Emilio Gurúa, porque ni todas las máscaras del mundo impedirían que lo reconozcan. Así que es un honor su presencia aquí. Así que tenemos varias generaciones de especialistas en esta pasión que es la historia moderna. Y bueno, esperemos pasarla bien y entretenernos y aprender algo. Mucho, seguramente. Bueno, comenzamos con esta conferencia que gentilmente me han invitado a presentar. Entonces, arrancamos. En el imaginario del Sabbat, que como sabemos se configura en el transcurso del siglo XV, la bruja, pero la bruja entendida no como sujeto histórico real, sino como fórmula de representación, esto lo sabemos, era imaginada como sacrílega, como apóstata, como idólatra, pero durante el Renacimiento, y muy especialmente durante el Alto Renacimiento y el Renacimiento Medio, más que durante el Bajo Renacimiento, la bruja en Europa fue pensada como una incorregible caníbal. La bruja antropófaga europea por derecho propio merece un lugar privilegiado en la historia del metamito caníbal en Occidente. Sin embargo, con algunas excepciones que confirman la regla, en la mayoría de las síntesis generales que se han escrito sobre la historia del concepto, de la palabra, del fenómeno, de la praxis caníbal, este constructo brujeril temprano moderno está prácticamente ausente, o se le dedica un lugar irrisoriamente pequeño. El fundamento de esta omisión a mí siempre me ha parecido que carece de solidez. Se postula que no cabría incluir a la antropofagia asociada con las brujas de la primera edad moderna porque se trata de una construcción ficcional, una especie de ejercicio mitopoético. Y tengo para mí que esta argumentación no se sostiene porque estas síntesis generales sobre la evolución del concepto, de la idea, de la práctica caníbal en Occidente están repletas, rebosan de canibalismo de fantasía, de acusaciones infundadas y de fábulas inventadas. Creo que no hay dudas que la antropofagia es un ingrediente clave del cóctel de la bruja moderna y que el canibalismo de la bruja moderna es una fase importante de la historia del mito caníbal en Occidente. Y esta superposición creo yo que es la que justifica la necesidad de ahondar en el estudio de las relaciones entre los dos mitos en el Renacimiento, el mito del caníbal y el mito de la bruja. Bueno, dada la enormidad del objeto de estudio, hay que recortar. En lo que respecta a las coordenadas temporales, para esta presentación voy a circunscribirme a el siglo fundacional de la represión judicial de la brujería en Europa, aproximadamente entre las décadas de 1420 y 1530, y en cuanto a las coordenadas espaciales, voy a centrarme en el espacio de civilización italiana. En una conferencia similar que dicté hace unos meses por invitación de una universidad del interior de la Argentina, hice el mismo ejercicio, pero centrándome en el arco alpino occidental y las regiones, y sus estribaciones, las regiones circundantes. Hoy nos toca Italia. Resulta difícil justificar esta perspectiva que yo estoy proponiendo sin recuperar algunos aportes recientes de la historiografía sobre los orígenes de la Casa de Brujas y muy especialmente la propuesta de regionalización del estudio de la génesis de la mitología del Sabbat que ha realizado en la última década un especialista estadounidense que es Richard Kickheffer. Durante mucho tiempo los especialistas asumieron que la persecución de la brujería en la Edad Moderna se apoyó en un imaginario continental cuyo eje era el Sabbat. Se postulaba que el Sabbat había sido un concepto más o menos fijo, que adquirió su formato establecido durante el siglo XV, que como Atenea de la cabeza de Zeus nace perfecto y siempre igual a sí mismo, allá por 1430, y que de ahí en más solo admitió variaciones incidentales. Se trata con sus variantes del esquema interpretativo que habitualmente se llama concepto cumulativo de brujería, como figura en la bibliografía, o concepto colectivo de brujería, o concepto elaborado de brujería, que son derivaciones de los neologismos Sammelsbegriff o Collective Begriff, acuñados circa 1902 por ese legendario archivista alemán de la ciudad de Köln, Joseph Hansen. Sin embargo, la mitología
centrada en el diabolismo tardo escolástico, adoptó características muy diferentes según la región que miremos durante el siglo XV. Kiepfer se hace una pregunta sugestiva. Un observador, nacido y criado en el siglo XV, una expresión bien norteamericana, born and bred, ¿habría asumido que las asambleas nocturnas de los brujos valdenses, del Delfinado, o de la diócesis de Lausanne, o de Saboya, por un lado, y el solitario vuelo nocturno de la Strega italiana, por el otro, eran de alguna forma variantes del mismo fenómeno creencial? ¿O esta homogeneización es una proyección que hacemos nosotros desde nuestro presente? Dos son los paradigmas regionales a los que Kiepfer otorga más relevancia. El primero se despliega, lo acabo de sugerir, a lo largo del arco alpino occidental, se lo conoce como paradigma de Lausanne, paradigma Vaudois, paradigma clásico. Y el segundo, el que nos interesa a nosotros hoy, es el que se centra de manera particular en la Italia central y septentrional en torno de la figura de la Strega, y se lo conoce con el nombre de paradigma de Umbria, en alusión a la ciudad de Perugia, una de las capitales de la Umbria italiana, donde en las décadas de 1440 a 1450 se desarrollaron una serie de procesos judiciales en torno a esta figura mítica de la Strega. Hay otras mitologías regionales en el siglo XV, pero no vamos a entrar en este momento en ellas. Yendo a nuestro tema, en 1979 el antropólogo estadounidense William Arens publicó un libro extremadamente polémico, The Man-Eating Myth, el mito del come-hombres, que dio inicio a una polémica interminable. Arens acepta la existencia excepcional del consumo ritual de carne humana asociado a ocasionales sacrificios humanos. También acepta la antropofagia eventual en contexto de hambruna extrema, pero rechaza que con los documentos históricos disponibles podamos probar en forma concluyente la existencia en el pasado de comunidades humanas que hicieran del canibalismo una práctica usual, parte corriente de su dieta cotidiana. Esta es la parte de la propuesta de Arens más discutida, más discutible y menos sólida, pero hay otra perspectiva sugerida por su libro que me parece más interesante, y es el reconocimiento de la existencia de un potente mito caníbal, durante siglos proyectado sobre comunidades reales o, y esto es lo más interesante, imaginarias, con la intención de fundamentar proyectos de conquista y de sometimiento. Todas las culturas, religiones, sectas, sociedades secretas y cualquier otra forma posible de asociación humana fue calificada de antropófaga por alguien. La pregunta que hay que hacerse, dice Arens, no es por qué existen personas que devoran a sus congéneres, sino por qué cada sociedad supone, en forma invariable, que las demás lo hacen. A la par del consumo real de carne humana, a la par de la praxis caníbal, cuya existencia la antropología ha mostrado de manera indubitable, cabe postular entonces la existencia de un mito caníbal entendido como una fantasía proyectada. En los momentos en que esta mitología logró imponerse, la idea de canibalismo pasó a cobrar centralidad, incluso antes de cualquier evidencia, y por lo tanto, con total independencia de las pruebas. Como dice Roger Bartrán, cito, la otredad es independiente del conocimiento de los otros. Fin de la cita. Por eso la historia del canibalismo siempre ha tendido a ser más la historia de la palabra que la historia de la cosa. Gracias a la crítica de Arens, en las últimas 2 décadas se ha hecho más difícil aceptar en forma crítica las acusaciones de canibalismo que desde tiempos inmemoriales las distintas culturas se endilgaron mutuamente. Al mismo tiempo, las hipótesis de Arens abrieron el camino para las lecturas recientes que abordan al canibalismo como una, no la única, pero una de las metáforas fundantes de la colonialidad. Al decir de Maggie Kilgour, cito, el canibalismo es la máxima acusación posible. Llama caníbales a los miembros de un determinado grupo y no solo estarás probando que son salvajes, sino que estarás autorizando su exterminio. Fin de la cita. Desde esta segunda perspectiva, concebido como constructo mítico, el canibalismo ha funcionado como una herramienta retórica fenomenal diseñada
para descalificar de manera drástica a los individuos, a las comunidades, a las regiones elegidas como blanco, como target. No es un improperio corriente, es el nec plus ultra retórico, es la imagen más allá de la cual resulta imposible avanzar. La mera alegación aliena al acusado del acusador y fabrica entre ambos un abismo inconmensurable. A nivel ontológico, quien consume carne humana se instala en un orden de realidad abyecto, revulsivo, repugnante. Imposibilita cualquier grado de cordialidad en el contacto interpersonal e intercultural. No se confía en caníbales, no se habla con caníbales, no se negocia con caníbales, no se comparte con caníbales. Sobre todo no se comparte una mesa con caníbales. El mero pensamiento de que alguien puede hallar placer en la ingestión de carne humana supone que dicha persona ya está muerta ante los ojos de la humanidad. La estratégica inclusión de la imputación caníbal en una filípica, en una sátira, en una censura, funciona como un marcador de animalidad, a veces tácito y a veces muy explícito. Porque el caníbal es el monstruo perfecto. De alguna manera, el individuo debe dejar atrás los límites de su especie para tocar alimento prohibido. El fenomenal impacto de la imputación se explica en parte por un rasgo universal de la cultura humana, la preocupación por la posibilidad de que algunos seres humanos opten por consumir como alimento a otros seres humanos una acción potencialmente ejecutable por cualquier persona. Un escenario cuya mera factibilidad aterroriza aún cuando no estemos en contacto con caníbales reales. No existe sociedad conocida en la que el canibalismo no esté culturalmente presente de un modo u otro, como amenaza, como rumor, como cuento, como leyenda, como hipótesis, como chiste. En palabras del antropólogo Laurence Goldman, cito, el canibalismo está aquí, como siempre lo ha estado, un símbolo quinta esencial de la alteridad, una arraigada metáfora de xenofobia cultural. Fin de la cita. El caníbal como idea, como imagen, como símbolo, provoca una perturbación sísmica que parece poner en cuestión la totalidad del orden simbólico. El tropo caníbal entraña, como dice Carlos Jáuregui, una suerte de disolución voraz, me gusta la imagen porque es acorde con el tema, disolución voraz, de la antítesis adentro-afuera, que según Derrida es la base de todas las oposiciones binarias. La existencia incluso potencial de un otro tan temible facilita, por supuesto, la construcción de la identidad civilizada, siempre superior, pero siempre en peligro, siempre débil, siempre vulnerable. Por todo eso estoy de acuerdo con Peggy Reeves Sunday cuando sostiene que el canibalismo es, antes que nada, un medio para transmitir mensajes que muchas veces no guardan relación alguna con lo gustativo, con lo gastronómico. Mensajes que remiten al mantenimiento del orden social, a la regeneración e incluso a la fundación del orden social. La imputación de antropofagia, que es la verdadera arma nuclear del arsenal de injurias retóricas, la reina de los dicterios, regularmente ha sido usada para demonizar lo lejano, el exotismo. Ha sido práctica común atribuir al outsider conductas repugnantes, procesos designados con los neologismos adring o alterización. En la visión de los griegos, los pueblos antropófagos estaban ubicados mucho más allá de las fronteras del oikumene, en los límites extremos del mundo conocido, en Escitia, al norte del Mar Caspio, del actual Mar Caspio, en la India, en Etiopía, en Ibernia, en Irlanda. La asociación entre los irlandeses y el canibalismo continuó hasta muy entrado la edad moderna, como lo conoce cualquiera que haya leído a Jonathan Swift, por ejemplo. Pero la lejanía no necesitaba ser geográfica, podía ser cultural. En este caso, el antropófago continuaba siendo un otro irrecuperable, pero vecino. Podían simplemente ser los miembros de una comunidad cercana con la que se mantenían relaciones hostiles. A comienzos de la década de 1930, la legendaria Margaret Mead, antropóloga estadounidense, tras un largo periodo de convivencia entre los Arapesh de Nueva Guinea, se aprestaba a visitar a los Mundugumor, enemigos de los Arapesh. Los Arapesh le hicieron la siguiente advertencia, cito:
vas a subir por el río Sepik, donde habitan pueblos feroces, que comen hombres. Te estás llevando contigo a varios de nuestros jóvenes. Ve con cuidado, no te dejes confundir por tu experiencia entre nosotros. Nosotros somos de otra clase, ellos son de otra clase, ya lo descubrirás. Fin de la cita. Los Baganda, instalados en las orillas del lago Victoria en Uganda, sostenían que los habitantes del archipiélago de la Cese, en el medio del lago, devoraban a los extraños. Y los habitantes de las islas Cese, en el medio del lago, sostenían que los que comían a los extraños eran quienes estaban instalados en la ribera del lago. Los Walbiri del desierto australiano se indicaban como caníbales y bebedores de sangre humana a los Lunga, sus vecinos. Con frecuencia, desde la perspectiva del no europeo, el otro caníbal era el hombre blanco. Abundan en el siglo XVII los testimonios de los esclavos de origen africano que tras su captura y en el transcurso de la travesía atlántica seguían manteniendo la convicción de que los europeos los capturaban para comérselos. Hay incluso varias autobiografías muy estudiadas por los historiadores. En la década de 1930, en el Copperbelt del Congo belga y de Rhodesia del Norte, los sacerdotes instalados en las misiones católicas francófonas sistemáticamente fueron acusados de capturar africanos con la intención de beber su sangre y comer carne que se decía la leyenda urbana, se comercializaba en latas. Ahora bien, con más frecuencia de lo que se supone, la imputación de antropofagia fue utilizada también para señalar la presencia de alteridades domésticas. Detectamos un ejemplo tempranísimo en la celebérrima conjuración de Catilina del 63 a.C. A los complotados en torno a Catilina también se los acusó de comer carne humana. Siglos más tarde, exactamente la misma acusación se proyectó sobre las primitivas comunidades cristianas instaladas en las grandes urbes del Imperio Romano. Un milenio más tarde, cargos equivalentes se integraron al libelo de la sangre antijudío. En la década de 1980, el mismo patrón volvió a emerger en el mundo anglosajón en el marco de lo que se conoce del fenómeno que se dio en llamar abuso ritual satánico, sobre el cual se han escrito decenas de libros. Pregunta: ¿es la bruja caníbal del imaginario renacentista europeo un monstruo interno o externo a la comunidad cristiana que la fabrica y que la fabrica para perseguirla? El sabbat antropófago supone una proyección del mito caníbal sobre una lejana alteridad exótica o sobre una solapada otredad doméstica. Yo creo que la peculiaridad de la mitología brujeril temprano-moderna es precisamente su carácter bifronte o jánico. Por su brutal ruptura con la comunidad de creyentes, por su recalcitrante rechazo del bautismo y de la Eucaristía, por su apostasía contumaz, los brujos, las brujas, se extrañaban voluntariamente de la comunidad sagrada en la cual habían nacido y se erigían como una sociedad radicalmente otra. Un pueblo bárbaro sin punto de encuentro posible con el resto de sus vecinos. Pero al mismo tiempo, esta nación diabólica, que se extranjerizaba y se alienaba de sus vecinos, se encontraba instalada en el corazón del viejo mundo. Oxímoron perfecto, el sabbat diabólico era una corporación tan radicalmente otra como tan radicalmente doméstica, integrada por individuos instalados en los caseríos, en las aldeas, en las ciudades europeas, una diferencia sincrónicamente exótica y vernácula. La antropofagia ocupa un lugar de privilegio en las descripciones del sabbat alpino. Ahora bien, a diferencia del paradigma alpino y su canibalismo omnipresente, en el espacio de civilización italiano, la antropofagia brujeril posee, en el siglo XV, este es el tema que nos interesa a nosotros, una fuerte presencia, pero discontinua, irregular y muy heterogénea. De ninguna manera está ausente de los documentos escritos, pero tampoco su presencia es tan agobiante como en los documentos suizos. Pero aun cuando la presencia del canibalismo no sea tan universal como en los Alpes, en la Italia central y septentrional, la relación entre antropofagia y brujería tuvo la suficiente solidez como para configurar una tradición con peso propio. En la mitología italiana, de hecho, el engullimiento de carne humana atribuido a las brujas alcanzó una variedad de motivos, una variedad de formas y una variedad de expresiones por completo ausentes del paradigma alpino, más homogéneo, más denso
pero también menos rico en variantes y en matices. Veamos diferentes expresiones del canibalismo brujeril en la Italia del siglo XV. La primera, le he puesto por título Vampiros y caníbales, nutrirse con sangre humana. Es ampliamente sabido que la succión de sangre como herramienta infanticida es uno de los timbres distintivos de la strega, desde el Lacio hasta Lombardía. En tanto fabricación mítica, la strega italiana poco tiene que ver con la bruja hereje del Pays de Vaud, del Cantón de Valais, del Valle de Aosta, de Saboya, del Delfinado. Las streghe italianas eran casi siempre mujeres, operaban en forma solitaria o en pares, raramente en grupos más grandes. Volaban, pero su destino no era necesariamente una asamblea sacrílega nocturna. Durante la transgresión aérea no montaban animales, sino que ellas mismas adquirían aspecto teleomórfico. Invocaban al demonio, pero no siempre lo adoraban. Y mataban niños, pero no los trasladaban al Sabbat para comérselos. Se atribuye a Bernardino de Siena haber relacionado por primera vez, a fines del primer tercio del siglo XV, a las sanadoras, carismáticas, activas, en las urbes del Lacio y de la Toscana, con los monstruos infanticidas y vampíricos de la literatura clásica. Resabio mítico que en estas regiones, sin duda, sobrevivía gracias a una memoria folclórica subterránea, pero muy profunda. La referencia más extensa irrumpe en el 35º de los 45 sermones que Bernardino predicó en Siena en el otoño de 1427. Bernardino en este sermón recordaba su reciente actividad pastoral en Roma en 1424 y trae a colación el caso de una mujer, cuyo nombre él no proporciona, que fue quemada tras admitir, cito, que había matado cerca de 30 niños succionándoles la sangre. Gracias a otras fuentes del periodo conocemos el nombre de esta mujer, que terminaría siendo una de las brujas más famosas del siglo XV en Europa, Finicella, Funicella, Facinella o Finicolla, según distintas variantes. Con la excepción de breves referencias en la Quaestio de Strigis, de Giordano da Bergamo, circa 1460, y en dos obras publicadas el mismo año, 1523, la Quaestio de Strigibus, de Bartolomeo Spina, y la Strix, de Giovan Francesco Pico della Mirandola, en los tratados italianos la succión de sangre como herramienta homicida está prácticamente ausente. Tenemos que buscar el tópico en los procesos judiciales más que en los tratados. Un ejemplo clásico, el juicio que la magistratura civil de la ciudad de Todi, en la región de Umbria, inició contra Matteo Ciali Francesco. En la sentencia, firmada el 20 de marzo de 1428, leemos: muchas y muchas veces salió como strega a devastar infantes. El documento dice a stregar, ¿no? A embrujar. Es imposible hacer una traducción literal. Succionando la sangre de dichos lactantes en muchas regiones diferentes. Fin de la cita. Encontramos el mismo patrón de comportamiento en los procesos celebrados en la ciudad de Perugia en la década de 1440 y 1450. Es el caso de Santuccia di Norcia, quemada el 6 de marzo de 1445. Según Giacomo della Marca, el franciscano, la mujer confesó, cito, haber matado 50 niños a quienes también chupó toda la sangre succionándola por la oreja. Fin de la cita. En 1455, a Filippa de Città della Pieve se le imputó en la capital de Umbria un listado de cargos que haría empalidecer a muchas brujas posteriores. La última de estas acusaciones caracterizaba a Filippa como potatricem sanguinis puerorum, bebedora de sangre de niños. Pregunta: ¿cabe considerar al vampirismo como una expresión más del fenómeno caníbal? Siendo la sangre un tejido humano, ¿su ingestión califica como una forma específica de antropofagia? La cuestión es debatible, depende de la definición de canibalismo que elijamos. La psiquiatría clínica ha identificado casos en los que el mismo agresor ingirió tejidos humanos, sólidos y líquidos, extraídos de la misma víctima. Luis Pancorbo, antropólogo español, considera el vampirismo como una excrescencia del canibalismo, como un canibalismo tangencial. Richard Sager, investigador inglés, afirma que aun cuando la sangre es un tejido cuya extracción parcial no provoca la muerte de una persona,
los numerosos tabúes que desde siempre han rodeado este fluido vital, aconsejarían incluir al vampirismo, al menos en una definición primaria de antropofagia. Ahora bien, más allá de estos debates teóricos, las fuentes italianas del siglo XV ofrecen indicios para probar históricamente, en esa región al menos, una estrecha interrelación entre vampirismo y canibalismo. En primer lugar, el vocabulario que se usa en estos documentos. Me refiero al uso del verbo mangiare. Considerado en sí propio, el término es un tanto equívoco porque puede haberse usado metafóricamente como sinónimo de debilitar, de dañar, de consumir con lentitud. Es decir, una suerte de reemplazo metonímico, ¿no? En el cual mangiare estaría reemplazando a guastare. Pero la ambigüedad tiende a disolverse en parte si en estos textos, además del verbo mangiar, encontramos el verbo morsicar, morder. Y la conjunción la hallamos tanto en documentos del siglo XV como en relatos orales del siglo XX. En el proceso celebrado en 1455 en Perugia contra Filippa da Città della Pieve, lo mencioné recién, se narra la intrusión que la rea y una amiga habrían realizado en la vivienda de una vecina para vampirizar a su hijo de 1 año de edad. Cito: al día siguiente el niño de 1 año murió como consecuencia de los mordiscos y de la mencionada privación de sangre. Fin de la cita. 5 siglos más tarde, en las cercanías de la ciudad de Teramo, en los Abruzzos, los etnógrafos recogieron relatos orales que usaban expresiones notablemente similares. Olga, una cocinera residente en la comuna de Montefortino, confirmó en una entrevista que le hicieron en 1994 la creencia local en las brujas que para vengarse de sus enemigos entraban por las noches en sus hogares para vampirizarlos a ellos y a sus hijos. El relato de Olga incluye los verbos comer y morder. Cito: a quienes las traicionan, las brujas se los comen a mordiscos. Y es una expresión usada para dar cuenta de ataques vampíricos. Con frecuencia la propia Olga exclamaba al despertar por las mañanas: m'ha morsicato la strega, me ha mordido la bruja. El vocabulario no es el único indicio de la cercanía conceptual que en el imaginario de estas regiones tenía o existía entre canibalismo y vampirismo. Algunos fragmentos afirman que la ingestión de sangre era la única comida de las brujas, era el fundamento excluyente de su nutrición. Una vez más, documentos antiguos y modernos confluyen. Siglo XV, Johann Kraft, continuador de la crónica Pontificum et Imperatorum Romanorum de Andreas von Regensburg, afirmaba que las brujas romanas, perseguidas en tiempos de Martín V, succionaban la sangre de los infantes para mantenerse con vida. Vivían de sangre. A fines del siglo XX, en los Abruzzos, los informantes de los etnógrafos volvían a coincidir. Cito: prácticamente se dice que las brujas viven de la sangre de otros, porque se nutren de sangre. Ahora, posiblemente, las pruebas más concluyentes de la asimilación vampirismo-canibalismo sean los relatos que explícitamente sostenían que la estrega comía la sangre. Y en ocasiones como único ingrediente, 1501, en un proceso tardío, celebrado en Perugia, contra Gnani e Mei da Cibottola, leemos que el hombre y las brujas que lo acompañaban, cito, sustrajeron a un niño que se encontraba en dicha casa, de nombre Bautista, hijo de Mei Marchi de Montelangelo, y chuparon la sangre del niño que luego vomitaron y expulsaron sobre la chimenea para cocinarla. Sangre que el mencionado Gnani comió con mucho gusto. Fin de la cita. En el Abruzzo teramano, a fines del siglo XX, continuaba repitiéndose la misma creencia. Las brujas regurgitaban toda la sangre que habían succionado sobre una piedra calentada con brasas y cenizas, confeccionaban una gran torta, la cortaban en porciones, la comían y continuaban después con la fiesta. El solapamiento entre antropofagia y vampirismo se observa también en el juicio contra 3 brujas celebrado en 1520 en la pequeña localidad de Castellania, en el Piamonte meridional. Las reas condenadas a muerte por el inquisidor de Tortona confesaron que habían amasado unas focachas mezcladas con sangre de niños que luego compartieron en un alegre banquete.
Bueno, los ejemplos que acabamos de desplegar sugieren que en el imaginario del centro y norte italianos, las fronteras entre canibalismo y vampirismo eran muy porosas. Y que las distinciones rígidas que pretendemos trazar desde nuestro presente muchas veces son anacrónicas. Segunda manifestación del canibalismo en el imaginario de la bruja italiana del siglo XV. Le puse como título: Muerte, banquete y resurrección, canibalismo en éxtasis. En la vertiente italiana del arco alpino occidental, incluida en este caso la Suiza italiana, irrumpe en las fuentes una forma alternativa de antropofagia brujeril. La canibalización de víctimas que, tras la finalización del banquete celebrado en el marco de una asamblea nocturna llamada juego, ludus, gioco, eran resucitadas por la figura mística que presidía el encuentro. Para dicho fin se requería reunir la piel y los huesos de los seres sacrificados, condición sine qua non para que la divinidad que imperaba sobre ese colectivo celebratorio pudiera devolverles la vida. A veces se la llamaba Madonna Oriente, a veces Donna Domina, a veces Domina Ludi, a veces Domina Cursus, Donna del Bon Gioco, Señora del Gioco. Aun cuando las fuentes no son siempre claras, todo sugiere que estamos ante un evento que se suponía acaecía en éxtasis o en espíritu, un orden de realidad en el cual las leyes ordinarias del mundo creado no regían. Todos nos recordamos del canon episcopi, de los velandanti friulanos, de las donna di fori sicilianas, de los taltos húngaros, por no continuar con un listado larguísimo. A partir de la Alta Edad Media, la creencia reaparece repetidamente en la geografía cristiana en relación con figuras como San Germán de Auxerre y Santa Faraildis, la patrona de Gante. Y también aparece en las sagas escandinavas asociada a menudo con la figura del dios Thor. Otro claro antecedente es el juicio de Sibilia Zani y Pierina de Bugatis, condenadas por el inquisidor de Milán en 1390. Las mujeres afirmaron haber participado en forma recurrente de conventículos nocturnos presididos por una misteriosa figura femenina que resucitaba a los bueyes devorados en el árabe. En 1474, en la región subalpina de Canavese, en el Piamonte, la Inquisición torinesa procesó a 4 mujeres que en sus declaraciones incluyeron una variante del mismo tema. Cerca de Turín, en el Prado Abilio, las brujas y sus cómplices se acercaron a una manada, atraparon 2 novillos, los mataron, los desollaron, los cocinaron y se los comieron. Finalmente reunieron los huesos y resucitaron a ambos terneros. Poco antes de su muerte, ocurrida en 1510, Bernardo Rateño, dominico, inquisidor, en la diócesis de Como, en el extremo norte lombardo, incluyó el mismo tópico en su tratado de Striglis. 1519, en Módena, en Emilia-Romagna, el Santo Oficio local juzga a una mujer de nombre Zilia, reaparece ad literam la misma fábula. 1523, Bartolomeo Espina, la Coestio de Strigibus, la mencioné recién, reitera la historia con palabras prácticamente equivalentes. Ahora, todos estos ejemplos que yo cité tienen un elemento en común. Los seres a los que la figura rectora del ludus devolvía la vida eran animales, casi siempre ganado bovino. Excepcionalmente, Santa Faraildis resucita gansos, Thor resucitaba cabras. Sin embargo, en ocasiones, las fuentes revelan que los seres humanos también podían ser canibalizados, para posteriormente renacer una vez terminado el banquete. En estos casos, infrecuentes pero significativos, asistimos a verdaderas escenas de una incruenta antropofagia en éxtasis. A principios del siglo XI, el corrector de Burcardo de Worms anatematizó una creencia con rasgos similares que, sin embargo, no incluía el detalle de la recolección de la piel y de los huesos. Algunas mujeres afirmaban que durante sus procesiones nocturnas, en éxtasis, mataban, cocinaban y devoraban seres humanos, colocaban paja o madera en reemplazo de sus corazones y después les devolvían la vida. Bueno, pues bien, a partir de la segunda mitad del siglo XV, la resurrección de seres humanos empezó a aparecer también en el marco del mítico milagro de los huesos. Una referencia
temprana aparece en el Lamiarum Sive Striarum Opusculum que Girolamo Visconti, dominico, redactó circa 1460. Visconti sostenía que también los niños eran devorados y resucitados. Cito, refieren esta clase de personas que comen en ocasiones un niño cocinado en una olla grande, o un buey, u otros animales similares. La señora del juego les ordena conservar los huesos. Terminada la comida y recogidos los huesos, la señora del juego los toca con un báculo y hace que se vean como si revivieran. Fin de la cita. Pero el desarrollo más importante de las referencias a la canibalización y posterior resurrección de seres humanos lo encontramos en los muy conocidos procesos que se incoaron en el Palacio Episcopal de Cavalese, en Val di Fiemme, a principios del siglo XVI. Estamos en el Trentino, extremo norte peninsular. En esta región, la intensa cacería de brujas que tuvo lugar cuando despuntaba el Cinquecento fue disparada por la presencia de un raro curandero errante, un tal Giovanni delle Piatte, oriundo de Antérigo. Sus dos procesos judiciales, 1501 y 1504, él fue perseguido por la autoridad civil, no eclesiástica, en nombre del príncipe obispo de Trento, derivaron en la acusación formal de brujería contra 28 personas entre diciembre de 1504 y septiembre de 1505, 18 de las cuales fueron quemadas en la hoguera. Las deposiciones reproducen el consabido proceso, consumo caníbal, recolección de huesos, resurrección, solo que con la inclusión de seres humanos, niños y adultos. En febrero de 1505, la rea Margherita detta Tesadella, llamada la Tejedora, sostuvo ante el tribunal, cito, que fue llevada al monte en Santa. Estaban también Úrsula Strumequera, Otilia y el maestro Zoanne, con otras a quienes no conocía. Allí Tomasina de la Ñola llevó a un niño blanco. Margarita preguntó de quién era y la otra respondió, sea de quien sea, ¿qué tienes que objetar? Y así fue que le sacaron fuera la sangre a través de la teta del lado del corazón y pusieron al niño a cocinar en una olla. Se lo repartieron entre ellas y lo comieron. Estaban allí 5 diablos que juntaron los huesos y entonces el niño fue como era al principio. Fin de la cita. Bueno, vemos que para comienzos del siglo XVI el arcaico, complejo, mítico estaba ya muy contaminado por el estereotipo del sabbat. Es por eso que en los procesos de Val di Fiemme vemos, amén de la forma tradicional de la creencia, otras más ominosas. Por ejemplo, enero de 1505, Úrsula detta la Strumequera introdujo en una confesión una variante diferente. Cito, estaba allí el diablo en forma de cabrón. Trajeron a 3 hombres, los cocinaron, extrajeron sus corazones y se los comieron. Tras lo cual tomaron una gran cantidad de paja que pusieron dentro del cuerpo en el lugar del corazón. Quisieron regresar a sus casas a los 3 hombres y les asignaron una fecha de muerte. Fin de la cita. Bueno, esta atávica mitología estaba entonces muy demonizada hacia 1500, tanto que las bestias y los seres humanos consumidos ya no regresaban de verdad a la vida como antaño, sino que quedaban debilitados e irremediablemente condenados a una muerte cercana, lenta y agónica, porque en sus pechos un manojo de heno había reemplazado al músculo cardíaco. Las Streghi realizaban el mismo procedimiento con los fetos que se gestaban en los vientres maternos. En los meses iniciales de 1505, la acusada Valeria Zirolo relató la siguiente historia, cito, entraron en la casa de Martino de Mazzaia, donde hallaron a una mujer encinta. Las brujas abrieron el cuerpo de la mujer, cerca del ombligo, extrajeron de él a la criatura y la consumieron tras haberla rostizado. Juntados los huesos, los pusieron de nuevo dentro de la piel y todo el cuerpo lo pusieron dentro de la mujer. Untaron el cuerpo en el nombre del diablo, masajearon la herida con un dedo y ésta desapareció. Un trabajo muy bien hecho, dice la propia fuente. Fin de la cita. Bueno, la degradación del formato primigenio es lo que salta a la vista, ya no es una semidiosa silvestre la que llevaba adelante el milagroso renacer, un renacer por entonces fallido, provisional, aparente, sino que era el demonio.
La domina Ludi ya no traía prosperidad ni abundancia, había sido reemplazada por Satán, que solo provocaba enfermedad, muerte y destrucción. Tercera y última manifestación del canibalismo en torno de la figura de la bruja italiana en el siglo XV. Le puse por título Canibalismo a la carta, la carne humana en la dieta de la strega italiana. Bueno, el vampirismo y el canibalismo en éxtasis no son las únicas expresiones de antropofagia brujeril que encontramos en nuestras fuentes. Aunque los casos son sustancialmente menos numerosos que en los Alpes suizos, que en Saboya, que en el Delfinado, también es posible identificar en el espacio de civilización italiana relatos que relacionan a las streghe con la manducación, con la masticación de órganos, tejidos y trozos de carne humana físicamente identificables. El 6 de marzo de 1457, en el contexto de sus habituales catequesis cuaresmales, el obispo de Brezzanone, el ilustrísimo Nicolás de Cusa, predicó un sermón en el que hizo alusión a una serie de recientes procesos canónicos que él había presidido contra 3 bétulas seniles, oriundas del Val de Fasa, en el Trentino. En sus confusas declaraciones, estas mujeres habían confesado participar de extraños conventículos presididos por una tal Riquella, la Bona Domina. En el contexto de la descripción de un sabbat bastante primitivo y bastante festivo, las mujeres aludieron a la presencia de, cito, hombres hirsutos que devoraron a algunos hombres y a niños que no estaban correctamente bautizados. Fin de la cita. 7 años después, en el Milanesado, descubrimos otra referencia circunstancial en una carta que el dominico Paolo Folperti, inquisidor asentado en la localidad de Bazzi, no lejos de Pavía, le enviara al duque reinante, Francesco Sforza. En esta misiva, fechada el 24 de marzo de 1564, el fraile resumía algunos de los delitos que cometían los brujos herejes que él por entonces estaba persiguiendo. Cito: hubo una entre tales personas que mató y asesinó a 5 hijos propios. Otra comió varios niños asados al fuego. Fin de la cita. En la década de 1480, otra fuente reafirma de manera indirecta la presencia de la antropofagia en el espacio italiano, y es ni más ni menos que el famosísimo Malleus Maleficarum que Heinrich Kremer publicó en Speyer en 1486. En la Quaestio undécima del libro primero del Malleus, Kremer alude a un impreciso inquisitor Cumanus, un inquisidor con jurisdicción en la diócesis de Como, extremo norte italiano. Una vez más, bueno, estamos en el confín septentrional lombardo. Los investigadores han podido descubrir el nombre de este inquisidor. Se trata del dominico Lorenzo Soleri da Sant'Agata. Los procesos a los que se refiere el Malleus tuvieron lugar en la localidad de Bormio, en el Alto Valtellina. Sostiene Kremer en el Malleus, cito: algunos maléficos, actuando en contra de la inclinación de la naturaleza humana, de hecho en contra de la condición de todos los animales con excepción de la especie de los lobos, suelen comer y devorar niños. Quien nos ha contado esto es el inquisidor de Como. Por esa causa fue llamado por el condado de Bormio para llevar adelante una inquisición. Un hombre perdió a su hijo que estaba en la cuna. Mientras lo buscaba, vio de noche una convención de mujeres que devoraban al infante y bebían su sangre. Fin de la cita. Lorenzo Soleri siguió persiguiendo brujas en el comasco, más allá del rango temporal reportado por Institor. En 1487 procesó a un grupo de mujeres arrestadas en Lezzeno, en el paesino del Lago Maggiore. Confesaron haber participado del Bello Zogo, prestado homenaje a un diablo llamado Compagnone, un familiar mío, entregado al demonio una hostia consagrada, pisoteado una cruz de madera, volado por los aires hasta el nogal de Benevento y finalmente consumido carne humana. Una de las acusadas, de hecho, confesó haber arrojado a su propio hijo dentro de un caldero pequeño. En los últimos meses de 1495 estalló una circunscripta casa de brujas en Rifredo y Gambasca, 2 pequeñas aldeas de la región de Cuneo, en el extremo occidental del Piamonte. Ambas localidades, ubicadas en la entrada del Valle del Po, por entonces caían
dentro de la jurisdicción de la diócesis de Turín. El dominico Vito dei Beggiani, inquisidor general de Lombardía, Liguria y Piamonte, fue quien llevó adelante los juicios contra 9 mujeres. Como era usual en los territorios subalpinos, en la fuente a las brujas se las llama masque, singular masca. Probablemente a causa de la cercanía de ambos caseríos con las regiones de Val de Aosta y del Delfinado, encontramos en estos juicios una antropofagia muy contaminada con elementos propios de la mitología alpina suiza. El 3 de diciembre de 1495, Giovanna Motossa, una de las procesadas, hacía la siguiente confesión, cito: una noche, cerca del primer sueño, fueron a la casa de Giovanni Craveri, alias Marchiotti, y tocaron a uno de sus hijos de entre 3 y 4 meses, que como consecuencia de ello murió. Al día siguiente, llegada la noche, exhumaron su cuerpo del cementerio de San Nicolás, llevaron al mencionado niño a la casa de Giovanna Motossa, donde lo cocinaron en agua, separaron la grasa y comieron el resto de la carne. Fin de la cita. El 6 de diciembre de 1495, otra de las reas, Caterina Bonibarda, repitió un relato similar con un detalle gourmet. Con el cadáver del niño desenterrado, las brujas elaboraron embutidos. Según Caterina, cito: una noche fueron juntas a exhumar al hijo de Francesis en el cementerio Martiniane, al que habían matado la noche precedente. Lo llevaron a Rifredo, a la casa de Margarita Jordane, y lo cocinaron en agua. Reservaron la grasa para la untura de sus báculos y de su carne hicieron salchichas. Se las repartieron entre ellas y las comieron, y también se las dieron a comer a otros. Como que la leyenda urbana de que las salchichas están confeccionadas con materiales dudosos tiene por lo menos 5 siglos. La ingestión de trozos de carne humana aparece en forma recurrente en los grandes procesos de comienzos del siglo XVI. A los strigones y strigas, juzgados en Cavalese, Val di Fiemme, entre 1504 y 1505, el tribunal les atribuyó haber asumido un horrendo propósito, cito: para complacer al diablo su señor, se entregan a él, que los manda a consumir toda la carne cristiana a su alcance. Fin de la cita. En el marco de los no menos célebres procesos por brujería celebrados en 1518 en Val Camonica, en una sección de la Lombardía por entonces bajo control de la República de Venecia, nos encontramos con una valiosa referencia que el castellano de Breno, Carlo Miani, incluyó en una carta que le remitió al patricio veneciano Marino Zorzi. En la carta Miani mencionaba el caso de una rea de nombre Honesta, quien confesó que 2 veces por semana iba volando sobre una cabra al monte Tonale, locación del aquelarre en esa región, donde participaba de pródigos banquetes a base de carne humana asada. La Storia di Milano, de Giovanni Andrea Prato, recoge otro caso acaecido en 1519, cito: paso a referirme a un caso mucho más cruel y nefando, el de una mujer peor que una fiera, llamada Ixabetta da Lampugnano, que estaba en el Carmine, estamos en el corazón de la gran metrópoli milanesa, la cual se apoderaba de niños que llevaba a su casa engañados con salamerías para matarlos y extraerles la sangre y otras partes de los miembros. Y el día de Corpus fue descubierta por una gata suya, que llevó hasta la casa de un vecino la mano de una niña de 5 años, a la que Ixabetta había capturado y matado. Fue de inmediato detenida y finalmente confesó todo. De aquellos niños muchos fueron hallados salados y devorados. Las vísceras las arrojaba a su estercolero. Hizo enterrar a algunos asesinados por mera crueldad. El 12 de julio, tras padecer el suplicio de la rueda, fue quemada viva en la piazza del Castello. Fin de la cita. 10 años más tarde, en 1528, proceso contra Velezze Orsini, oriunda de Colevecchio. Ahora estamos en Sabiña, bastante más al sur. El juicio contra Velezze se celebró en Fiano, en el Lacio. El magistrado a cargo fue Marco Calisto de Todi, quien ejercía los derechos de justicia en nombre del señor feudal local, que era el conde de Pitiliano. Según sostuvo Velezze, cuando concluía al conventículo nocturno y llegaba la hora de partir, el demonio llamaba a cada una de las brujas y las obsequiaba con un bocadito de carne de niño.
Con la carne humana elaboraban albóndigas, que ahumaban y salaban. Las cómplices de Velezze no despreciaban nada. Los restos no consumidos, como la cabeza y las vísceras, servían con el objeto de elaborar un ungüento que se empleaba para matar a los niños de mayor edad. La confesión de Velezze puede caracterizarse como una verdadera expresión de gourmandise caníbal. Cito: dicha sangre y dicha carne nos gustan mucho y son muy buenas, mejor que cualquier otra preparación que pueda encontrarse. Nos sacia y nos proporciona tanta alegría como puede haber en el mundo. Fin de la cita. Bueno, concluimos este recorrido con el proceso inquisitorial celebrado en Módena en 1539 contra Ursolina la Rosa. El magistrado eclesiástico a cargo fue Fray Tommaso da Morbeño, comisario de la Inquisición en las diócesis de Ferrara y Módena. Al igual que en la narración de Velezze Orsini, Ursolina también fusionaba vampirismo y antropofagia. En una ocasión sostuvo que las brujas ingresaron en una vivienda de la localidad de Mésola, en la región de Ferrara. Allí se apoderaron de un neonato, succionaron su sangre, lo golpearon con un bastón hasta provocarle la muerte, lo cortaron en trozos y finalmente lo devoraron. Bien, vamos concluyendo. No solo de sangre vivía la Strega. Aun cuando subsidiario del vampirismo, el canibalismo brujeril tuvo en la Italia del medioevo tardío y de la primerísima Edad Moderna una presencia en el imaginario colectivo más destacada de lo que habitualmente se ha supuesto. Incluso de lo que Richard Kirchhoff, el abogado de la necesidad de regionalizar el estudio del origen del Sabbat, sostiene. Algunas pistas permiten deducir que la creencia estaba muy arraigada en la cultura local. En 1492, el máximo poeta italiano del 480, Angelo Poliziano, publicó Lamia, una praelectio o introducción a un curso sobre Aristóteles que se aprestaba a dictar en Florencia. En este texto, Poliziano, nacido en Montepulciano, provincia de Siena, detalle no menor, rememoraba las historias de terror que su abuela le contaba cuando era niño para que no jorobara. El peculiar coco al que recurría la mujer era Lamia, el antiguo monstruo infanticida de los textos clásicos y uno de los nombres que en la Italia renacentista adquirieron las brujas comarcales. Cito a Poliziano: cuando yo era un niño pequeño, mi abuela me contaba que en los desiertos se encontraban las lamias, que devoraban a los niños que lloraban todo el día. En aquella época, mi mayor miedo y terror era la lamia. Fin de la cita. Poliziano nació en la década de 1450. Cabe deducir que su abuela vino al mundo entre fines del siglo XIV y principios del siglo XV. Era por lo tanto ya una adulta en la Toscana de la década de 1420, la época en la que Bernardino de Siena, en la misma región de la que era oriundo Poliziano y su abuela, comenzaba a fabricar, a inventar a la strega moderna. En 1474, el beato franciscano Pacifico da Cerano, oriundo de Novara, Piamonte, publicó su célebre Summa Pacifica, un popular manual de confesores. En el capítulo 4, dedicado a la reprobación de supersticiones, Pacífico incluyó una peculiar síntesis, una ensalada, diría yo, de mitos antiguos y modernos. Se puede dedicar un seminario de 3 meses con esta cita, en la que la strega itálica, la licantropía, el canon epístola y los bastones voladores de las brujas modernas y el infanticidio caníbal conformaban un embrollo de creencias pecaminosas que los confesores no podían tolerar en sus feligreses o feligresas. Deberás hacer penitencia, cito, si de manera pertinaz creíste que una criatura puede transformarse en otra, lo cual es falso, que las mujeres pueden transformarse en gatas y los hombres en lobos, y que van con la herodiana o con la soviana, y son llevados el jueves a la noche del choco, sobre un bastón untado, o sobre determinados animales, con muchas otras personas a lugares lejanos, donde entran en las casas matando y comiendo a los niños u otros animales u otras cosas. Fin de la cita. La presencia del elemento antropófago en un texto que es folclore puro es una prueba más de
de la fuerza que el canibalismo brujeril tenía por entonces, al menos en esta región de Europa y en esta región de Italia, el centro-norte. La relación entre brujería y canibalismo persistió a lo largo de muchos siglos en la cultura popular de la Italia septentrional. Fines del siglo XIX, Vittorio Spinetti recogió en Ponchiera, en Valtellina, no muy lejos de Sondrio, todos nombres que no suenan en función de los procesos del siglo XV y XVI. La leyenda, esto no es un caso real, es una leyenda de Lucia Bettini. Una noche esta joven bella y jovial se había topado en forma azarosa con un festivo sabbat de cuyas danzas inadvertidamente decidió tomar parte. Concluido el baile, Lucia se aprestaba a regresar a su casa cuando uno de los caballeros, participantes del conventículo, le ofreció gentilmente una candela para iluminar su camino. Con la tea encendida, Lucia llegó a su vivienda, se durmió, y cuando a la mañana siguiente quiso ver la antorcha que le habían facilitado la noche previa, se encontró con que la misma era el brazo de un niño muerto. Lucia, según la leyenda, nunca volvió a ser la misma. Fue comprensible. El peso del canibalismo en la mitología brujeril italiana sería aún mayor si incluyéramos entre las evidencias los relatos en torno al misterioso Barilotto. Se trata de un mitologema, el del barrilito, que inicialmente no formó parte del imaginario del sabbat, sino de los estereotipos heresiológicos. Desde las primeras menciones, el término barilotto apareció asociado a las supuestas prácticas iniciáticas y orgiásticas de las comunidades valdenses clandestinas instaladas en el Piamonte. La primera cita conocida es de 1403. Pero la forma definitiva del motivo se asentó de nuevo en los sermones que predicó Bernardino de Siena en la década de 1420. Según Bernardino, los integrantes de una secta piamontesa que lo identifica asesinaban neonatos arrojándoselos de mano en mano. Este tropo heresiológico es milenario. Los reducían a polvo, introducían las cenizas en un barrilito y luego daban a beber la poción a los novicios, que de esa forma se veían impedidos de denunciar lo que sucedía en el seno de la secta. Se trata, como vemos, de una forma distinta de canibalismo, en la cual no se ingerían órganos o tejidos, sino cenizas humanas disueltas en un preparado bebible. Antropofagia en base a carne humana soluble. Hacia fines del siglo XV, el término barilotto comenzó a independizarse del brulote heresiológico y empezó a usarse como sinónimo, como perfecto sinónimo de sabbat. Y durante el siglo XVI y XVII continuó siendo un sinónimo de sabbat. Las abundantes referencias documentales que hemos identificado alcanzan para sugerir, creo, la necesidad de replantear el espacio raquítico tradicionalmente asignado a la antropofagia en el imaginario de la brujería italiana. Como hemos visto, la figura de la strega local con frecuencia estuvo conectada con la manducación de restos humanos. En ocasiones se trataba de una forma de vampirismo que otorgaba a la sangre un tratamiento más cercano a la comida convencional que a la libación de un fluido. Coagulada para formar una pasta o mezclada con harina para elaborar panificados, la ingestión de sangre parecía en ocasiones responder más al verbo mangiare que al verbo pere. En el extremo norte, por otra parte, la irrefrenable demonización de los mitos vernáculos derivó en la inclusión de seres humanos en el menú de los festines en éxtasis. Un ritual que en el origen solo incluía ganado bovino, u ocas o cabras. Hemos visto también que son numerosos los relatos en los que irrumpe la antropofagia tradicional, el engullimiento de partes sólidas, extraídas de cadáveres, de adultos, de niños, asesinados, luego exhumados. Finalmente, el mitologema del barilotto, que contribuyó a instalar la creencia en una peculiar forma de canibalismo, inicialmente atribuido a las sectas heréticas y más tarde asociado al sabbat italiano, la ingestión de cenizas humanas disueltas en un líquido. Si comparamos el accionar de las streghe de la Italia central y septentrional con las brujas de la mitología alpina, resulta válido concluir que el canibalismo tuvo en Italia un peso menos destacado, un desarrollo menos destacado. Pero esto no significa que la asociación entre antropofagia y brujería careciera de importancia en la península itálica. Las streghe fueron también, de manera eventual,
y en ocasiones específicas, caníbales. El canibalismo no las definía como sí definía a sus colegas del norte, pero de ninguna manera el canibalismo estuvo ausente de la configuración mítica de la Strega. Las streghe, las brujas italianas, fueron en síntesis caníbales, sí, ma non troppo. Eso es lo que quería decir hoy. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fabián. Bueno, tenemos unos minutitos para preguntas, comentarios o lo que quieran manifestar. Cecilia. Sí, ¿qué tal? Hola, Cecilia. ¿Qué tal, Fabián? No te reconocí, ¿ves? Una de las No, colegas a las que no reconocí. Cuando entré, al único que reconocí fue a Bulúa, al único. Por eso. Después empecé a ver, me pareció que estaba Carolina. Te quería hacer dos consultas que no tienen nada que ver. La primera es pura curiosidad, tipo cómo terminó el relato. En el caso de que o sea, sacan al feto y hacen todo ese proceso, ¿se sabe por el documento si la madre se dio cuenta y si llegó, digamos, a término el embarazo y, o sea, renació y supongo que habrá muerto, o sea, está completa, digamos, la documentación? Aparece si llega a término. No está completo el desenlace, pero Sí, deduciendo, esto es hipotético, sí. pero plausible, probablemente se trate efectivamente de un niño nacido antes de tiempo, Claro. probablemente muerto, Sí, sí. y la atribución ex post facto de lo sucedido a esta fábula que después Claro. tuvo que relatar bajo tormento la acusada. Está bien. No lo dice el documento, pero Sí, es lo más probable. pero es lo más probable. Y lo otro era que, o sea, no digo nada nuevo, ¿no? No pretendo decir nada nuevo, pero todo lo que estuviste diciendo remite mucho a digamos, a ritos cristianos, a la transubstanciación, a la resurrección, ¿no? Claro. En los documentos aparecen referencias en algún momento de lo que vos viste en Italia, que es lo que estás viendo ahora, siglo XV, XVI. ¿Se habla en algún momento de algo que podría interpretarse como un contrarritual? O sea, la bruja dice así como, o hace alguna remisión cuando hace eso a la misa, o a la resurrección de Cristo. ¿Aparece eso? Por un lado, la relación entre Eucaristía y canibalismo sí es importante en la historia del mito caníbal a nivel occidental. Sí. Y siempre hay un capítulo en las historias generales, Sí, por eso digo, tema no por hay el cual no nada he nuevo. entrado. Ahora, lo que vos te referís es algo difícil de encontrar en la Italia de este momento porque las descripciones del Sabbat son poco detalladas. A escala europea, el Sabbat se va convirtiendo en una contraiglesia, es decir, en la repetición mimética y paródica, invertida de los ritos católicos, pero hacia fines del siglo XVI y sobre todo en las 3 primeras décadas del siglo XVII. Es ahí donde cada vez más el Sabbat, y sobre todo en el área germana, bueno, quizás también en Sogaramurdi, en la región vasca, ahí donde uno siente cada vez más que está observando una misa invertida. Pero en el primer siglo, los primeros 100, 120 años de invención del estereotipo, es muy raro encontrar ese tipo de parodia. La Eucaristía aparece para ser pisoteada. Sí, como eso que... Indefectiblemente. Se roba, se lleva al lugar del conventículo y se profana. Sí, sí. Pero no hay ahí un agente del demonio que preside una misa y consagra una Eucaristía negra, como ocurre en el País Vasco allá por 1614. En el siglo XV no se ve eso. Está como todavía en construcción el estereotipo. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Diego. ¿Qué tal? Fabián, una pregunta. ¿Por qué estuvo tan ausente en la historia y la historiografía la imagen de la antropofagia de la bruja hasta que vos te metiste más, digamos? ¿Hay una explicación Hasta que me metí yo. extra historiográfica, social? No tengo una respuesta clara. La única respuesta que tengo, que claramente es un canibalismo que no existió. No existen las brujas, no existen las brujas que comen seres humanos. Pero no termina de resultar consistente porque vos tomás cualquier historia del canibalismo y aparece, no sé, las acusaciones contra los cristianos primitivos.
y se dedica un capítulo a eso. Los primitivos no comían niños. Estamos casi seguros de eso. Y en el libro de la sangre también sabemos que las comunidades judías no comían niños cristianos, ni los torturaban en cruces para las... Entonces está lleno de canibalismos falsos proyectados, o los mongoles, a quienes se imaginaba como también veterados antropófagos, descendientes de los pueblos de Gog y Magog. Y no hay nada que indique que en la dieta diaria cotidiana de los mongoles el segundo plato era carne humana. Entonces hay muchos canibalismos proyectados que no han existido. Y este tan central de este constructo que tuvo tanto peso en la cultura renacentista no está. No tengo una hipótesis demasiado clara. No lo sé. Incluso William Adams le hubiera servido maravillosamente para su tesis. Hubiera sostenido su tesis de forma muy sólida. Lo menciona al pasar en una línea. No incluimos a las acusaciones de canibalismo de las brujas porque fueron falsas acusaciones. Pero él está hablando de falsas acusaciones. Es un libro que lo que está diciendo es que todas las acusaciones de canibalismo son falsas. No sé por qué no incluyó la bruja. Cuando me lo encuentre se lo voy a preguntar. Es una sugerencia que saque una nueva edición y agregue un par de páginas. Profesor Brucón. Sí, una observación a partir de la pregunta del colega, ¿por qué no? Sí, resulta es extraordinaria esta cantidad de documentación que ha presentado, me parece que más que convincente el argumento central. Ahora, que resulta extraño porque finalmente en el cuento folclórico europeo en general, tanto en Italia como en Alemania o en Francia, suele ir asociada a la bruja, ¿sí? O al complejo mujeril con las prácticas de la antropofagia de niños. Exactamente. Pienso en Hansel y Gretel, Pulgarcito, el gato con botas y la propia Cenicienta, ¿no? Tal como ha demostrado Ginsburg en su libro La historia nocturna, dedicada precisamente al complejo mujeril. Así que es extraña, pero me parece fantástico que ese vacío se haya llenado de esta forma. En la versión más extensa de esta presentación, yo hago referencia a Hansel y Gretel, y no solamente al cuento, sino a la ópera de Humperdinck, que también contribuyó mucho a popularizar. Y sí, pasa que esa es una bruja muy curiosa, la de Hansel y Gretel, porque es una bruja caníbal, es una bruja que vuela, pero no va a ninguna aquelarre, es una bruja solitaria. Da la sensación de que tiene que ver más con la figura del ogro. ¿No? Claro, bueno, el ogro, el pulgarcito. Es como si fuera una bruja cuya ascendencia proviniera más de ese cuento tradicional folclórico, como una derivación de la figura del ogro que como una derivación de toda esta demonología erudita. Y sí, esto que usted dice es uno de los disparadores que me llevó a pensar la cuestión. ¿Por qué? Si uno a cualquier chico le pregunta qué hacen las brujas, comen niños, ¿por qué en las historias generales está este descuido? Quizás porque es una historiografía con mucho peso propio, con mucha identidad propia, como si no hubiera necesidad de mezclarla con otras tradiciones. Pero bueno, tenemos que seguir pensando hipótesis. Pero bueno, lo que importa es la positividad de esta presentación. Negativa non sunt explicada. Exactamente. Ana, primero había dicho. Ay, por favor. Ay, vale. Bueno, gracias. Gracias, Fabi. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No reconozco a nadie. Bueno, me voy a bajar un poco. Es un comentario que tiene que ver siempre con el canibalismo de niños, porque me hacía acordar los relatos de las fuentes del periodo Ming tardío respecto a los portugueses. También son acusados los portugueses de comer niños, pero hay un contexto. Yo no sé si que por ahí, no sé si decir habilita el relato de canibalismo infantil, pero la realidad es que los portugueses lo que hacían era secuestrar niños de la provincia de Cantón, los esclavizaban y los vendían. Este era un comercio de los portugueses. Entonces los chinos decían, no, secuestran niños y se los comen. Y eso además les permitía elaborar o conjeturar el lugar de procedencia, porque no sabían de dónde venían. Entonces deben venir de Java, porque en Java también comen niños.
Pero bueno, ahí hay una situación de esclavitud, de secuestro, además eran niños de familias pudientes del cantón muchas veces, pero bueno. Que habilita esa lectura posible, claro, ya para comérselo. Claro, una lectura que además también les podía solucionar el tema de decir dónde vienen. Los queremos expulsar, pero no sabemos de dónde vienen, no podemos vuélvanse a, porque no sabemos su lugar de procedencia. Nicolás. Gracias. Gracias, Fabián, por la presentación, muy interesante, la verdad, todo este aspecto un poco desconocido e ignorado del paradigma. Quería hacerte una pregunta en relación con otro aspecto de la literatura sobre antropofagia, que es un aspecto que tiende a o bien utilizar la antropofagia como forma de autocrítica o como forma de comparación de las costumbres. Eso está en Heródoto, está en Montaigne, está en las casas también, cuando observa la antropofagia más que como una práctica ritual, como una imposición, como consecuencia de la dominación impuesta por el imperio sobre los indígenas. La pregunta es si hay algo de eso también en las fuentes que vos has trabajado, tanto para el caso italiano como para el alpino, o si eso está totalmente ausente. Yo empiezo a encontrar en el discurso demonológico, no en los procesos, en la tratadística, el impacto, por ejemplo, del descubrimiento de América, incluso el impacto de la iconografía sobre el canibalismo americano en el discurso demonológico, pero recién a partir de 1560-1570. La referencia más antigua que yo conozco no es en el ámbito italiano, sino en el ámbito español, y es en Castañeda, aquel tratado de las supersticiones que alguna vez edité yo en la legendaria colección que fundara Gastón, donde Castañeda alude a los sacrificios humanos de niños de los aztecas, para comparar con las brujas modernas que hacían lo mismo. En las fuentes del siglo XV que yo he leído, ya sea italianas o del Delfinado o del espacio suizo, no he encontrado referencias, ni siquiera en las que son posteriores a 1492, porque yo en este caso sigo hasta 1530. En esta parte de la investigación, porque mi idea es seguir hasta 1700. Pero por lo que sí conozco de otras lecturas que uno ha hecho de esos textos clásicos, ahí sí aparece y aparece en forma abundante. Y a veces, inclusive, esto lo he visto la semana pasada, porque estoy con textos del siglo XVII, en los que no se menciona el canibalismo de las brujas hacen de todo menos comer seres humanos. Aparecen páginas del canibalismo americano, por ejemplo, para mostrar la desviación a la que pueden llevar colectivos humanos cuando están sometidos por el demonio. Pero no para atribuirles a las brujas eso. Hay una relación que es bastante compleja y hay que estudiar caso por caso, texto por texto, y tratar de ordenar un poco eso, que todavía no he llegado a proponer un orden. En otros casos sí, donde más claramente se ve es en Pierre de Lancre. Pierre de Lancre prácticamente describe en el Labourne una América salvaje dentro de Europa. No, literalmente así la ve. De hecho lo dice, los demonios fueron echados del continente americano por los evangelizadores y volvieron a Europa. Inclusive dice que los pescadores ahí en la alta mar, en el Atlántico, han visto pasar las hordas de demonios que estaban volviendo para Europa y se van todos al Labourne. Y en los textos de Zugarramurdi también aparece la cuestión muy fuerte en algunos tratados. No son tratados, son informes, ¿no? Elaborados por personas a quienes se les pregunta la opinión. Y bueno, sabemos que hay mucha relación entre Pierre de Lancre y Zugarramurdi, por otra parte. Curiosamente es más fuerte allí que en territorio alemán, donde yo pensé que iba a ser más predominante. En territorio alemán está claramente la presencia de la bruja come hombre, pero después de 1580. Porque fíjate que en el Maleus, que claramente es un texto que tiene que ver poco con la mitología alpina y poco con la mitología italiana, es mitología alemana, es otra cosa. Todas las referencias de Kremer al canibalismo o son suizas o son italianas. Suizas porque lo leyó Nieder, y Nieder habla del cantón de Berna. O italianas porque este inquisitor Cumanus, que después sabemos quién terminó siendo, persigue brujas en Bormio, en el extremo norte italiano, y se lo cuenta a Kremer. Pero no hay canibalismo en Alemania. El canibalismo alemán es posterior. Bueno, no sé si quería
querías. Estoy orientado en la respuesta, pero bueno, una cosa me fue llevando Gracias. a la otra. Bueno, la última de Rodríguez Otero. Hola, Mariano. Bueno, saludo y felicito la actividad y la organización y la mesa. Estimo que el copetín será estrictamente vegano, pero la pregunta va por el lado de testimonios y textos judiciales al respecto de esto. ¿Hay algún impacto social de venganza, de violencia que se desate en alguna de estas comunidades en los testimonios? Además del proceso concreto sobre la bruja, ¿se habla de el enojo de la comunidad o de algo por el estilo? Porque en hechos posteriores, Claro. que conocerá nuestra colega española, llegó hasta el siglo XX. Sí. Mira, en el caso de las fuentes que yo estoy consultando, como son fuentes producidas en contextos donde la represión de la brujería es llevada adelante por el poder constituido, no hay mucho espacio para el linchamiento, no hay mucho espacio para la intervención popular desde abajo, porque la autoridad está atacando desde arriba. Esas son las fuentes que estoy trabajando. Sí hay muchos casos de linchamiento en la Francia del siglo XV, XIV también, pero allí la acusación es no tanto el canibalismo, la muerte de niños, sino la acusación de haber disparado pestilencias y lo que se llama la magia meteorológica, haber incidido en el estallido de tormentas violentas. Y entonces, allí donde la autoridad no está persiguiendo, el populacho va y hace justicia por mano propia. Pero no en relación con el canibalismo, no he encontrado nada. Ahora, en mi fuente, menos hay aún, porque en este caso es magistrado civil o eclesiástico el que está ordenando arrestos, interrogatorios bajo tormento y dictando sentencias. Cuando eso sucede, por lo general, el linchamiento se reduce a cero, ¿no? Pero el estallido social, a partir de eso... Por el tema del canibalismo no conozco. Sí, estallidos sociales, ha habido muchos, inclusive en el sur de Italia, en la segunda mitad del siglo XVI. En Italia es muy clásico. Levantamientos populares en la que la ira del pueblo se direcciona en contra de un recaudador o de un agente del municipio local, lo linchan y como parte del linchamiento, o como parte del odio que se expresa en contra de esa figura pública, de ese mal gobernante, el escarmiento contra el mal gobierno, se canibaliza el cadáver, ¿no? Como una forma de llevar la venganza a su máxima expresión. Pero eso es un canibalismo ritual, no es alimenticio, digamos. Es un gesto que está demostrando algo, queriendo decir algo muy potente respecto del mal gobernante. Pero son casos muy puntuales. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos.